Buenas, en esta ocasión vamos a trabajar con el sensor de distancia y el sensor de sonido. Vamos a mostrar la funcionalidad que tienen estos y cómo empezar a aplicarlos en proyectos, ¿verdad? Y cómo lo podríamos controlar. Entonces, para iniciar vamos a abrir nuestro programa. Ya yo lo tengo iniciado. Vamos a cargar nuestra paleta y como recordarán, ¿verdad? Esta es la ventanita de programar. En este caso vamos a usar el sensor de sonido y el sensor de distancia. Recordemos que ya cuando comenzamos a utilizar estos sensores siempre vamos a utilizar un bucle, porque es para que se repita muchas veces, ¿verdad? Y comenzarle a dar esa independencia a nuestro robot, esa autonomía que él necesita para tomar sus propias decisiones, que ese al final es el propósito de todos estos sensores. Entonces, una vez que tenemos el bucle, nosotros podemos sacar el sensor de sonido. Este sensor de sonido nosotros lo podemos programar para que se active o espere que funcione a un sonido bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esté en silencio el robot va a continuar con las acciones, ¿verdad? O por el contrario, cuando haya un sonido. Este sensor en particular es muy sensible. Entonces, si ustedes lo que quieren es que funcione cuando haya algún ruido, que sea el que active su robot, entonces tienen que ponerlo en rangos superiores a 90, o esa es mi recomendación. También deben de tomar en cuenta ponerlo en una zona que quede alejada a los motores, porque los motores cuando giran producen ese sonidito, y ese sonido podría activar de forma involuntaria nuestro robot. Pues vamos a subirlo a 90, lo configuramos aquí, ¿verdad? Lo vamos subiendo, y una vez que lo tenemos podemos poner las acciones que queramos, ¿verdad? Que se mueva un motor por tantas rotaciones o haga las diferentes acciones que nosotros decidamos. Vamos a sacar otro bucle, lo vamos a conectar en el caminito de abajo para que realice las acciones cuando se activen con el sensor de distancia. El sensor de distancia es este de acá. Recuerden que lo sacamos del bloque de espera, y distancia es el último icono. Ese bloque de distancia funciona de la siguiente forma: él detecta, emite una onda que cuando rebota en un objeto regresa a cierta velocidad, y dependiendo de la velocidad con la que regrese calcula la distancia. Entonces él nos permite medir la distancia. Tenemos dos iconos igual que los otros sensores. El primero representado por una flor, que significa cuando un objeto esté cerca, y el segundo representado por unas montañas, que significa cuando queremos que él realice una acción cuando esté lejos. Entonces, por ejemplo, si yo deseo que el robot emita un sonido cuando alguien se acerca, entonces yo lo pongo cerca y escojo la distancia con la que quiero que este se active. ¿Qué quiere decir? Que si escojo con 45, con una distancia menor a 45 se va a activar, y vengo y saco el sonido, ¿verdad? Entonces ya yo le digo que espere a que haya algo cerca o menor a una distancia de 45 centímetros, y después vas a emitir un sonido o la acción que yo utilice. Por lo contrario, si yo quisiera que emita un sonido cuando no esté algo cerca, entonces selecciono las montañas, y entonces le digo cuando algo está más lejos de 45 centímetros emita un sonido. ¿Por qué digo centímetros? Porque también podemos utilizar otras medidas. Por ejemplo,
las pulgadas. Podemos utilizar, en lugar de centímetros, seleccionar pulgadas. Una vez que ya realice esas comparaciones, ya puedo hacer mis ajustes, ¿verdad? Cómo quiero que se comporte ese robot cuando haya un sonido, o dependiendo de la distancia. Recordemos que el sensor de sonido se conecta en el puerto 2 y el sensor de distancia se conecta en el puerto 4. Con el sensor de distancia, una recomendación importante es que no trabajemos con medidas menores a 5 centímetros, porque comienza a dar un cierto error. Entonces podría causarnos algún desperfecto, ¿verdad? En esa programación. Entonces esa es una pequeña recomendación. Espero que les haya quedado claro, y ese es un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar entonces el sensor de sonido o el sensor de distancia.